¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, cuando logren ver esto. Yo soy Moni, antes la profe Moni, ahora tu profe Telechera y comenzamos. Ya hemos abordado qué es la ciencia. Ya tenemos claro al final qué se ocupa y por qué la ciencia es ciencia. Pero también vimos algunos temas en videos anteriores sobre la clasificación de las ciencias y que el derecho puede entrar en ciertos tipos de ciencia, ¿vale? Pero hay variaciones o digamos que hay ramas de la ciencia en las cuales también puede entrar el derecho, ¿sale? Y esas son las ciencias normativas. Y entenderemos por qué el derecho es una ciencia jurídica. Para ello, pues bueno, hay que hacer un recordatorio de la cuestión de ciencias. Te voy a dejar el enlace aquí abajo para que, pues si no has visto ese video, puedas entender de qué estamos hablando respecto a este tema. Ahora, en el tema de las ciencias normativas, es fundamental entender cuál es la composición de la palabra, ¿sale? En este caso, las ciencias normativas van a prescribir lo que se debe de hacer, ¿vale? Estas prescriben el deber ser, es decir, van a establecer las reglas y los valores que deben regirse en nuestro constructo social. No van a ser las mismas reglas en todas las sociedades. Si eres alumno mío presencial, muy seguramente te puse el ejemplo de que en México y en países latinoamericanos, por ampliar un poco el contexto, eructar después de comer en la mesa o frente a alguien es de muy mala educación o es de mal gusto, ¿sale? Y esa es una norma social que en lo personal se me hace absurda, porque obviamente si acabas de comer, vas a expulsar el aire que tenías en el estómago. O sea, es como que algo natural que se da, pero en México está mal visto, ¿sale? Sin embargo, en otros países de Medio Oriente, por ejemplo en Arabia, lo que se ocupa es que eructes delante de la mesa y más si te invitaron a comer en alguna casa que no es tuya, para que menciones que además de que estás satisfecho, te gustó la comida. ¿Sale? Allá es una falta de respeto que no eructes en la mesa. Entonces, ¿qué ocurre? Nunca van a ser las mismas reglas en todas las sociedades. Y vienen aquí las ciencias normativas a decirnos lo que se debe de hacer. ¿Sale? No me voy a meter en temas punks, pero al final esto nos va a llevar dentro del tema jurídico y dentro del tema social a llevar cierta armonía o cierta convivencia armónica en las sociedades. No me voy a meter ahorita en lo que funciona y lo que no funciona, pero estas cuestiones normativas y el deber ser es lo que en teoría debería de funcionar, ¿sale? A diferencia, por ejemplo, de las ciencias descriptivas, que lo que van a realizar es explicar cómo es la realidad, ¿vale? Una cosa es lo que debe de ser y otra es cómo es. Y es aquí donde el derecho se va a fusionar con diferentes eh, disciplinas o con diferentes ciencias, ¿vale? Una ciencia, por ejemplo, digamos, una ciencia descriptiva sería, por ejemplo, la sociología, que está buscando describir el comportamiento social de un grupo o de una comunidad, ¿vale? Y que lo ha descrito desde hace un montón de tiempo. Te iba a decir escribido, pero vale, creo que la idea se entiende. Entonces, basado en esto, vamos a entender que la finalidad de las ciencias normativas es regular la conducta humana, ¿vale?
y esta conducta va conforme a ciertos fines. Esto va, por ejemplo, en el tema de la lógica, que es al final tener un pensamiento tal vez lineal en el que si yo hago algo, la consecuencia va a ser A, B o C. Y tengo que anticiparme a estas consecuencias antes de actuar. ¿Sale? Si yo tengo, he puesto este ejemplo en otros videos, si yo tengo una taza de café, como es el caso, ¿vale? Y aparte está bien cookie. Si yo tengo una taza de café y tengo un movimiento en falso para cuando estoy grabando este video, lo más seguro y por lógica es que si no tengo cuidado, voy a tirar el café y por ende se va a dañar la computadora y nos quedamos sin videos, ¿sale? O nos quedamos sin clases. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Es una secuencia lógica de decisiones y consecuencias, ¿sale? No es castigo, sino es una consecuencia derivada de la acción o de la decisión que estoy tomando. Ahora, la parte de la ética, que lo mismo, es lo que se debe de hacer dentro de una sociedad para una convivencia armónica, definiendo lo correcto y lo incorrecto. Y vamos a entrar posteriormente en debates éticos de qué tan el deber ser es un deber, ¿vale? Y el derecho que en otros videos vamos a entender que el derecho es precisamente ese conjunto de normas, ¿sale? Hablando de ciencias normativas, que va a regular la conducta externa de las personas en sociedad, ¿vale? Como individuo yo la voy a regular para que haya una convivencia social armónica y por eso tenemos un titipuchal de leyes rigiendo partes de nuestra conducta, ¿sale? Y es la conducta que yo voy a tener con otras personas. Estando sola no hay problema siempre y cuando no dañe o no afecte a otras personas. Entonces, eh, vamos a hacer la diferencia. Ciencias normativas nos escriben el deber ser, ¿vale? Van a fijar reglas, van a fijar valores y modelos de conducta. Y es aquí donde las personas neurodivergentes o en este caso TDAHeras como yo, no entienden muchas veces de normas sociales porque no tienen una lógica, ¿sale? Eh, si aquí es de mala educación eructar en la mesa, pero ya tenía un montón de hambre y comí, lo lógico, y es una respuesta biológica del cuerpo, es expulsar el aire. Entonces, ¿por qué carajos es de mala educación? Si es una respuesta biológica, lo lógico es expulsarlo. Lo que no es lógico es que se considere de mala educación, ¿vale? Es aquí donde muchas veces, y no es justificación a actos delictivos, pero no comprendemos ciertas normas sociales, ¿vale? Ahora, basado en esto, vamos a intentar regular comportamientos precisamente para una armonía social. Esto al final nos va a mencionar que la lógica trata de regular el pensamiento correcto. Pero, ¿qué sucede con esa parte cuadrada o encasillada del pensamiento correcto? Al final, el pensamiento correcto es lo que otros creen que está correcto, ¿vale? Pero no necesariamente lo que los demás piensan que es correcto lo es, ¿vale? Y es ahí donde siempre se intenta hacerle pensar a los demás lo que ciertas minorías quieren que pensemos, ¿sale? Y es aquí donde la conducta va a entrar a regular la conducta moral. Y lo voy a fusionar, ¿por qué? Porque la lógica te dice es un pensamiento correcto. No, no es un pensamiento correcto, realmente. Es un pensamiento estructurado que lleva una consecuencia, ¿vale? Es seguir una secuencia. Que lo quieran encasillar en un pensamiento correcto es diferente. ¿Correcto para quién? Y correcto para qué, ¿vale? Si es un pensamiento que va a beneficiar
a la masa social garantizando el bienestar y garantizando la supervivencia de la especie, te la compro. Pero si es para el beneficio de unos cuantos, ahí no tanto, ¿va? Ahora, la parte de la ética va a regular la conducta moral. Es diferente la moral y la ética, porque la ética va a cuestionar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y te va a decir cómo comportarte dentro de un grupo social. La moral te va a decir precisamente que la ética determina lo que está bien y lo que no está bien, y basado en esto va a buscar poner ciertos comportamientos para seguir un orden ético. La moral es como la hermanita de la ética, pero la ética siempre va a mandar. Ahora, las ciencias descriptivas, por su parte, solamente nos van a decir lo que es. Me voy a enfocar en los hechos, ¿vale? En lo que está sucediendo en un fenómeno de autoaprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Un fenómeno empírico. ¿Qué es lo que estoy viendo que está sucediendo en este momento? Y a diferencia de las normativas, yo no voy a tratar de regular, ¿vale? Yo no voy a decirle lo que está bien o lo que no está bien. Lo que estoy diciendo es que estoy explicando y estoy entendiendo el por qué está sucediendo. No me corresponde, dentro de la ciencia descriptiva, decir si está bien o está mal, ¿va? Y las ciencias naturales, al final, junto con las sociales, son ejemplos de estas disciplinas. Entonces, una vez que comprendimos la diferencia entre ciencias normativas y descriptivas, vamos a entender la parte de la lógica, la ética y el derecho, que ya lo vimos, ¿sale? La lógica nos va a regular el pensamiento en cuanto a consecuencias o socialmente el pensamiento correcto. Y nos va a decir qué razonamientos son válidos sobre lo que se piensa, ¿vale? Y al final nos va a decir cómo se debe de pensar. Pero repito, esto es una secuencia lógica, es una secuencia de acción y reacción para que lo podamos entender mejor. Ahora, la parte de la ética va a regular la conducta humana desde el punto de vista moral, ¿sale? Va a decir cómo debemos actuar para el bien común. Por ejemplo, yo no puedo estar cometiendo actos delictivos en un supermercado como sustraer productos sin antes haberlo pagado, porque entonces a esa conducta se le llama delito y está tipificado como robo, ¿sale? De acuerdo a la ley, y me voy a esa parte del derecho. El derecho nos va a decir cómo comportarnos en ciertos aspectos, ¿vale? Y sobre todo en el tema social, porque el derecho va a regular la conducta externa de forma bilateral y coercible. Y entonces va a formular deberes jurídicos, es decir, lo que tengo que hacer y cómo cumplirlos, ¿vale? Como individuo y como sociedad. Y sí, en este caso somos parte de la sociedad, que de hecho ya lo veíamos en otro video sobre qué es un individuo o qué es un ser humano, qué es la sociedad y, por supuesto, qué es la cuestión del derecho. Entonces, al final vamos a entender justamente que la sociedad debe cumplir con ciertas obligaciones. Por ponerles un ejemplo, al menos en México, el artículo 31 de la Constitución nos dice que es obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público. ¿Sale? Es ahí donde le vamos a pagar impuestos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, al Satanás, para precisamente cumplir con esta obligación. Entonces, vamos a la parte de la ética y la lógica. Ya dijimos que la ética regula la conducta humana y la lógica al final nos va a regular la estructura de un razonamiento, ¿vale? Y
aquí el objeto de la lógica es corregir el intelecto, ¿sale? No la conducta externa. Pero la ética sí se va a encargar precisamente de una cuestión de conducta externa, lo correcto y lo incorrecto. Ahora, el derecho al final nos menciona que es una ciencia normativa. ¿Por qué? Porque está regulado por conductas o nos está regulando la conducta para poder vivir en sociedad de forma armónica, ¿sale? Entonces, al final este derecho, como una ciencia, va a prescribir lo que se debe de hacer y también lo que no se debe de hacer. A diferencia de las ciencias descriptivas, va a regular el comportamiento, ¿sale? La conducta externa, no la intención. Para eso está la religión, ¿vale? Y aquí me voy a meter en un tema tal vez controversial, pero es ahí donde cuando te falta conciencia, necesitas de la religión, ¿vale? Porque la religión viene a complementar el derecho como una cuestión de regulación de conducta interna. Puede ser que yo tenga un muy mal pensamiento con el vecino que siempre pone su música a alto volumen, con música bien fea, ¿no? Y tal vez estoy con ganas de ir a hacer algo en contra de él o de su propiedad. No voy a dar ideas, ¿vale? Tengo muchas, pero no las voy a dar aquí, porque nos va a censurar YouTube. Ahora, ¿qué sucede con esto? Una cosa es que yo lo piense y tengo unas ganas locas de hacerlo, y otra es precisamente que lo haga. No lo hago y los vecinos siempre van a decir, ay, es bien tranquila, es más, ni habla, ¿no? A los vecinos nada más nos saluda y ya, pero ni habla. Ah, ok. Entonces, ¿qué ocurre? El derecho va a regular lo que hago o lo que no hago, ¿vale? Como conducta. Pero la religión viene a regular la intención. Y siempre he dicho que si necesitas religión para ser una buena persona, entonces no necesitas de una religión, necesitas conciencia. Y esa lleva también su parte de lógica, independientemente de lo que nos diga la sociedad, necesitas conciencia. Entonces, basado en esto, vamos a entender que el derecho al regular la conducta externa y al no tener injerencia en la parte interna es bilateral. ¿Por qué? Porque está implicando derechos y obligaciones recíprocos. ¿A qué vamos con esto? El derecho de otros es mi obligación, pero mi derecho muy seguramente es obligación de otros. Para barajearlo un poco más despacio, vamos a verlo con el tema de las pensiones alimenticias. Un menor tiene derecho a recibir alimentos, ¿vale? Y después hablaremos de todo lo que implica la cobertura de alimentos. Y este derecho del menor, que es el hijo de alguien, se convierte en la obligación de los padres en proporcionarle alimentos. Y la ley señala que ambos padres están obligados a proporcionar alimentos, no nada más uno. Oye, me lo hicieron los dos, como que nada más uno le va a proporcionar alimentos, ¿sale? Entonces, el derecho del menor es la obligación de los padres y ahí se da la parte de la bilateralidad, ¿va? Entonces, a partir de ahí también mencionamos que es coercible, es decir, se tiene que cumplir porque literalmente la ley lo dice. Algo así como las mamás cuando nos decían, porque soy tu madre y te callas, algo así, pero con la ley, porque soy la ley y lo tienes que hacer, tienes que cumplirlo, ¿vale? Y esto al final va a garantizar el orden jurídico. Y de alguna manera, al garantizar el orden jurídico, estamos buscando que también se mantenga un orden social, ¿va? Entonces, entramos a la parte de la ciencia jurídica. Si bien es cierto, nosotros no experimentamos con tubos de ensayo, no tenemos una bata de laboratorio, sí estudiamos los fenómenos de cierta manera,
¿vale? Entonces, una vez que comprendemos que el derecho es una disciplina normativa, porque es ciencia jurídica, vamos a decir que prescribe o predetermina lo que se debe de hacer y lo que se debe ser, ¿vale? Y estas características nos van a distinguir, bueno, van a distinguir al derecho de otras ciencias sociales. En otros videos mencionábamos precisamente que el derecho es una ciencia social, sí, pero también es una ciencia normativa, ¿vale? Puede entrar en ambas. De hecho, entra en ambas por diferentes cuestiones. Ahora, la parte normativa, mencionamos que el objeto de estudio del derecho son sus normas jurídicas porque analizan la validez, la jerarquía, su interpretación y su aplicación. La validez, es decir, qué tan válidas son. La jerarquía, cuál está por encima de otra, ¿vale? No todas las leyes tienen el mismo valor y eso lo explicaremos más adelante. Y la interpretación, cómo interpreto el texto de acuerdo a la situación, de acuerdo al contexto y de acuerdo a la circunstancia. Y cómo voy a aplicar la ley dentro de este marco de regulación social, ¿vale? Ahora, para que quede claro la diferencia entre normatividad y bilateralidad. Ok, la ciencia jurídica, al final en la normatividad, menciona que no se describen los hechos, sino va a preestablecer cómo se debe de hacer. Y si te sales de este marco normativo, entonces vamos a tener sanciones, pero hay que analizar cada situación y circunstancia, ¿vale? No es lo mismo una persona que comete el ilícito de robo a mano armada, por ejemplo, porque ya le gustó o porque no tiene otra forma de conseguir adrenalina, ¿no? Ya es su modo de vida, a una persona que cometió el robo de 1 kilo de tortillas para alimentar a su familia. Ambos son actividades ilícitas, ¿vale? Pero una se realizó con un fin de alimentación. Y entonces tendríamos que analizar dentro de esta normativa o dentro de la normatividad cómo regular y cómo aplicar esta ley. La parte de la bilateralidad es que es un trabalenguas. Menciona que toda norma jurídica al final posee esta ambigüedad, esta bilateralidad. ¿Qué quiere decir? Que al final los derechos de uno son obligaciones de otro, ¿sale? Y esto es reciprocidad. Al final, cada sujeto puede exigir, pero también debe dar, ¿sale? Por eso es que en un tema, por ejemplo, de pensiones alimenticias, así como yo de adulto responsable estoy obligado a darle alimentos a mis hijos mientras son pequeños y me necesitan, mientras logran valerse por sí mismos, cuando yo esté vieja, mis hijos van a tener legalmente la obligación de proporcionarme alimentos y procurar mi bienestar. Ahí está la parte de la bilateralidad. Y eso es algo que la ciencia jurídica se ha encargado de dejar muy en claro y que yo trato de explicarte de una manera más entendible o de una manera no tan teórica para que se te quede lo importante. Ahora, la parte de la coercibilidad y la exterioridad. Ok, entendemos que la coercibilidad va a implicar que el cumplimiento de las normas jurídicas se impone por una fuerza legítima, es decir, porque yo lo digo y te callas. ¿Vale? Es ahí donde hay una imposición para garantizar una convivencia social adecuada, una armonía social adecuada. Ahora, esto va a distinguir, la parte coercible va a distinguir al derecho de otras normas porque
es esa particularidad de la ciencia que no todas tienen, ¿vale? Y esto es precisamente lo que lo vuelve algo diferente. Ahora, la exterioridad es la parte donde regulo la conducta externa. Repito, no me interesan los pensamientos negativos y en contra que tengas de alguien. Me importan las acciones que tomas en contra de alguien, ¿vale? Y esto al final también nos va a diferenciar de la ética, porque la ética sí va a considerar esa intencionalidad y es antiético que yo pretenda dañar la propiedad de mi vecino porque él está dañando mis oídos con su asqueroso reggaetón, ¿sale? Pero, ¿qué ocurre con esto? No lo estoy haciendo, no estoy dañando como un hecho su propiedad, estoy directamente pensándolo, pero queda aquí. No quiere decir que sí lo vaya a realizar. Y esta parte de la exterioridad es lo que va a regular el derecho. Si llega alguien y me dice, es que Diosito te va a castigar por pensar mal, bueno, ya es otra cosa, ¿vale? Pero jurídicamente no estoy cometiendo ningún ilícito. Entonces, dentro de la parte de la sistematización en el ámbito jurídico, vamos a concebirlo de alguna manera como esa organización de normas en los sistemas jurídicos, ¿sale? Porque deben de llevar una coherencia. No puedo empezar a ponerme los zapatos, hablándolo en un tema práctico, no puedo ponerme los zapatos y después los calcetines. Tiene que llevar un orden, ¿vale? Y esto lo dice Ignacio Burgoa, bueno, no dijo lo de los zapatos y calcetines, pero enfatiza que se debe analizar la parte de la validez, que ya hemos dicho que tan válido es, la jerarquía, qué leyes valen más que otras y cuáles se respetan y no están por encima de ninguna. Y en este caso, alerta de spoiler, es la Constitución, ¿vale? ¿Cómo voy a interpretar las leyes y también cómo las voy a aplicar? Esto, de alguna manera, va a asegurarnos o a garantizarnos que el derecho al final se limite a normas aisladas, pero que de alguna manera también funcione como un conjunto estructurado y funcional. Es decir, de nada me sirve que sean ideas que todo mundo debe de tener, sino que estas ideas, que estas normas realmente funcionen. De nada me sirve que sean ideas geniales si en la aplicación no funcionan, ¿vale? Y es precisamente un ejemplo la interrelación que existe de las leyes bajo la Constitución. Y digo debajo porque nada puede estar por encima de la Constitución. Y esto lo dice Kelsen, ¿vale? Yo no lo inventé. Hans-Marc Kelsen menciona esto. Esta es la pirámide de Kelsen, probablemente todavía no la llegues a ver en tus cursos de derecho, pero te la voy a spoilear aquí. Kelsen menciona que la supremacía constitucional es lo máximo, ¿sale? Hasta arriba, si dibujamos esta pirámide, hasta arriba y nada está por encima, está la Constitución mexicana y es equiparable la validez a los tratados internacionales. Después de la Constitución están las leyes federales, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, el reglamento de tu trabajo que probablemente está violando algún principio de la Ley Federal del Trabajo, no puede estar por encima de esta, ¿sale? Ahora, las constituciones y leyes locales, al menos aquí en México, cada municipio tiene una constitución y cada estado también, ¿vale? Entonces nos vamos a quedar con la constitución de cada estado o entidad federativa. Ahora, también están los reglamentos y decretos que están debajo de estas constituciones y leyes locales. Un ejemplo de ley local podría ser el Código Civil para el Estado de México, por ejemplo. Este código solamente va a tener una validez dentro del territorio del Estado de México. Si yo me voy a Durango,
ahí está el Código Civil para Durango. No va a tener la misma aplicación, ¿sale? Ahora, están también los reglamentos y decretos, como por ejemplo el reglamento de tránsito, que por cierto me tengo que aprender. Y están las sentencias, los oficios y las circulares. Aquí, cuando tú terminas un juicio, te dan una sentencia. Y esta sentencia tiene que estar apegada a los otros cuatro órdenes o a las otras cuatro escalas. Si esta sentencia viola alguna de las leyes previas y sobre todo viola la Constitución, o sí, te puedes ir al amparo, ¿vale? Obviamente tenemos ciertas reglas de operación dependiendo de la materia en que se trate, pero las sentencias deben estar alineadas a estas leyes. Como abogado o abogada, vas a tener la misión de conocer y saber interpretar estas leyes para que puedas identificar cuando la sentencia es violatoria a derechos, ya sea humanos o a alguna de estas leyes. También están los oficios y las circulares, es decir, de alguna manera, las cartas formales que se mandan hacia una institución, es decir, de una institución a otra. Y las circulares, que son las publicaciones que muchas veces nos hacen de conocimiento de algo. Ahora bien, es importante mencionar que esta pirámide hasta el momento no ha tenido modificaciones, ¿vale? Y nada puede estar por encima de la Constitución. Por eso es tan importante que literal todos los mexicanos lean por lo menos los primeros 29 artículos de la Constitución. ¿Por qué? Porque de verdad, si la gente leyera la Constitución, los abogados no tendríamos razón de ser, porque la gente comprende sus derechos y también sus obligaciones. Entonces, en función de esto, vamos justamente a dar pauta a el derecho como una ciencia jurídica. La ciencia jurídica, ya habíamos mencionado que pues va a estudiar ciertos elementos del comportamiento, ¿vale? Para precisamente garantizar una armonía dentro del ámbito social. Ahora, el derecho es precisamente ese foco principal de la ciencia jurídica y lo va a analizar desde una cuestión normativa en vigencia, es decir, lo que está aplicando ahorita y lo que debe de seguir aplicando de acuerdo a las circunstancias. Necesita de alguna manera garantizar, vamos a ponerlo así, necesita garantizar ese fenómeno o más bien ese marco normativo para que la situación que se esté dando pueda estar regulada, ¿vale? No está buscando estudiarlo como un fenómeno social, porque eso le corresponde directamente a la sociología jurídica, ¿sale? Y la sociología jurídica al final va a examinar esa relación entre el derecho y la sociedad, ¿vale? No le va a dar un ideal de justicia, de esto es lo que debería de ser, pero sí nos va a decir qué relación existe. Y para ello también vamos a tener una relación directa con la filosofía del derecho, que al final busca los fundamentos del derecho. Más adelante vamos a ver qué es la filosofía y vamos a adentrarnos más en esta parte de la filosofía jurídica o filosofía del derecho. Entonces, hay que tomar en cuenta que García Mainés nos está definiendo de alguna manera un orden concreto para la regulación de la conducta externa.
lo que debe ser y lo que no se debe de hacer. Y más allá de la prohibición es precisamente para que no caigamos en un estado libre de derecho, que es un estado libre de derecho en donde no hay ley, ¿vale? La ley nos tiene que regular ciertas conductas de correcto e incorrecto. No puedes ir por la vida dañando gente. ¿Por qué? Porque ya que te lo hagan a ti, ya no te va a gustar. Y entonces sí vas a querer que alguien regule lo que ya no te gustó que hicieran. Para eso existe la ley. Y pues si recuerdas en los primeros videos, hablando de estos temas, se menciona precisamente que el ser humano concibe lo correcto y lo incorrecto cuando empieza a vivir en sociedad, ¿vale? Cuando empieza a interactuar es cuando empieza a adquirir esa conciencia de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, a partir de ello, vamos a ejemplificar un código que es el Código Civil Federal para analizar su estructura. Es aquí donde entra la ciencia jurídica. Estoy viendo qué tanto aplica y qué no aplica en estos casos. Entonces, a partir de aquí, yo voy a interpretar ciertos conceptos como un acto jurídico y voy a ver qué tanto aplica por los tribunales y no voy a tratar de evaluar ahorita el impacto social. ¿Por qué? Porque va a haber gente a la que no le guste la aplicación. Pero si esto me garantiza que va a funcionar un sistema armónico, entonces voy a aplicarlo. Ahora bien, para García Mainés se supone que el derecho es un orden concreto instituido por el hombre. Y el propósito de este es regular la conducta externa, como ya lo hemos mencionado. Entonces, a partir de aquí vamos a ocupar las palabras bilateral y coercible. Es decir, es un ping-pong al final, ¿vale? Y la coercibilidad, que es porque yo lo digo y te callas. Es decir, porque la ley lo dice y te callas. Entonces, a partir de aquí, esta concepción nos va a dar una aplicación práctica del derecho. Es decir, todo esto que se está mencionando del orden concreto, de que debe ser bilateral y que debe ser coercible, nos está mencionando que tiene que funcionar. O sea, llevado a la práctica, tiene que funcionar. Y esto lo va a convertir en un sistema de reglas para la convivencia social. Yo no puedo llegar y darle un zape a cualquier persona solo porque me cae mal. O sea, ganas no me faltan, ¿no? Pero sé que no debo de realizarlo. ¿Por qué? Porque es parte de la convivencia social armónica. Así como nadie puede llegar y darme un zape porque le caigo mal, yo no puedo llegar y hacer exactamente lo mismo, porque entonces se vuelve un caos. ¿Va? Ahora, Arellano García menciona el derecho positivo como un conjunto de normas jurídicas que están validadas y que son vigentes, es decir, son válidas para este momento, este territorio, sociedad y espacio, y están vigentes porque son válidas ahorita, ¿vale? No me estoy yendo a lo que estaba en 1900, es lo que está vigente, lo que funciona ahorita. ¿Vale? Ahora, estas normas al final se van a regir en un estado determinado y en un momento específico, que era lo que comentábamos. Y al final, esto va a ser objeto de estudio de la ciencia jurídica. Y vamos a enfocarnos dentro del derecho positivo a lo que está establecido y lo que es aplicable actualmente. No me voy a ir a lo que va a aplicar después o lo que ya se aplicó, sino lo que ahorita es aplicable. Ahora bien, dentro de estos rubros y dentro de esta aplicación, vamos a entender que la teoría, o sea, la teoría meramente, es un conjunto sistemático, es decir, un sistema de conceptos que van a explicar una disciplina. Es decir, lo que dice García Mainés explica una cosa,
pero lo que explica Arellano García complementa lo de García Maínez y juntos se complementan y esto va a formar parte de la teoría del derecho. Hay muchísimos autores, pero por poner dos de los grandes ejemplos son estos. Ahora, en el derecho, o sea, aplicando la teoría en el derecho, entonces vamos a enfocarnos en una norma jurídica, que quiere decir en la parte normativa, lo preestablecido, en qué tan válido es y qué tan aplicable es en la actualidad. En México no podemos aplicar legalmente una cuestión como en la Santa Inquisición, que es la parte de la tortura, ¿sale? ¿Por qué? Porque al final eso ya no aplica en México, ¿sale? Entonces, dentro de este sistema jurídico, se va a dar una estructura de normas según Kelsen, que acabamos de ver en la pirámide. Y a partir de aquí se desarrolla la teoría del derecho. Ahora bien, en la cuestión filosófica, vamos a entender que la filosofía es el estudio de problemáticas diversas o de temas diversos, como el conocimiento, la mente, la conciencia, la ética, el lenguaje, la belleza y la moral, ¿vale? En la filosofía nos vamos a empezar a cuestionar. Y no es que empecemos, pues digamos que dentro de una cuestión de cuestionamiento irracional. Es precisamente lo que ya está establecido, vamos a cuestionarnos qué tan aplicable puede llegar a ser todavía. Entonces, dentro de esta cuestión, la filosofía del derecho busca las causas y los fundamentos del conocimiento jurídico. ¿Sale? Esto va a llevar a que nos cuestionemos, perdón, qué es el derecho, qué es la justicia y cuál es la relación con la moral. Porque, ojo, el derecho no es justicia, ¿sale? Y la justicia no es derecho. Son temas completamente diferentes, pero que están relacionados entre sí y que a su vez se están relacionando con la moral, donde se determina el comportamiento basado en lo que es ético y lo que no es ético, ¿sale? Ahora, García Maínez va a distinguir la filosofía de la teoría general del derecho, porque al final esta se enfoca en el análisis técnico, ¿sale? Vamos a poner un ejemplo sobre el debate si una ley injusta debe obedecerse, ¿sale? ¿En qué casos tengo que obedecerla y en qué casos no? ¿Y por qué es injusta? ¿Vale? Creo que la pregunta principal aquí es, ¿por qué la ley es injusta en este caso? Vamos a suponer la ley del IMSS, ¿vale? Hay un artículo muy raro donde nos dice quiénes están sujetos a ser beneficiarios y dependientes económicos de un derecho habiente. Si hay una persona que no es ni la madre ni el padre de familia, porque ambos fallecieron, vamos a poner un caso bien sad, vamos a suponer que hay un menor de edad involucrado y los padres del menor fallecieron, ¿vale? Y que al final, por alguna extraña razón, no tenían seguro social los padres. Pero cuando llegó una persona que dentro de la familia o de la red de apoyo familiar del menor pidió su guarda y custodia, se le reconoció como tutor legal, no como padre adoptivo. La ley del IMSS establece que solamente los padres biológicos, mediante acta de nacimiento o mediante acta de adopción o reconocimiento de hijo, pueden darle seguridad social al menor. Pero en este caso solamente está siendo el tutor legal, no lo está reconociendo como hijo, lo está cuidando mientras llega a la mayoría de edad. Esta ley absurda, porque no es otra cosa más que absurda, y este artículo absurdo está mencionando que el menor no tiene derecho a la seguridad social, cuando
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Mexicana y la Declaración o la Convención de los Derechos Niños, Niñas y Adolescentes menciona que debe tener seguridad social y no puede ser dependiente económico de quien lo está manteniendo según la absurda ley del IMSS. ¿Por qué? Porque entonces tendrías que pagarle una modalidad de seguridad social diferente al menor o hacer uso de los servicios públicos con otras modalidades del IMSS, pero no puede ser su dependiente económico. Es decir, si lo quiere asegurar directo, no puede hacerlo. Entonces, básicamente, y este es el ejemplo más claro, es una ley injusta, es un artículo injusto, ¿vale? Y hasta el momento se ha obedecido. Pero hay que tomar en cuenta qué tan viable es esta ley o qué tan viable es este artículo en específico. Entonces, sí, puede ser que pueda tener acceso a seguridad social de otra manera, pero si algo le pasa a su tutor legal, no va a tener acceso directamente a una pensión por orfandad cuando es su beneficiario económico. Entonces, he ahí donde entramos en el debate. ¿Esta ley es injusta? ¿Sí o no? ¿Por qué? Y en su defecto, ¿se debe obedecer? Sí, no y por qué. Aquí la invitación es precisamente a que te cuestiones y antes de responderme si sí o si no, porque te invito a que lo dejes en la caja de comentarios, también me digas el por qué. Y aquí recuerda que lo aburrido no es precisamente aprender el derecho, no es estudiar el derecho. Lo aburrido es que no te dejen pensar, más allá de lo que ya nos están diciendo. Yo te doy las bases, pero es tu trabajo a partir de ahora comenzar a cuestionarte absolutamente todo, hasta lo que te digo yo. Entonces, como ejemplo, vamos a entender si se debería de obedecer o no. Y ojo, esta ley es real. La ley del Seguro Social o la ley del IMSS es real y sigue vigente. Creo que convendría hacerle una reforma específicamente a este artículo. Ahora, como conclusiones, las ciencias normativas, como ya lo hemos visto y a manera de recordatorio, como el derecho, al final prescriben lo que se debe hacer, ¿vale? Describen el deber ser y va a regular la conducta humana a diferencia de una ciencia descriptiva que solamente va a describir lo que está sucediendo, ¿vale? Es decir, las ciencias descriptivas, vamos a verlo de alguna manera, te van a contar el chisme de lo que está pasando, pero van a terminar diciéndote quién es uno para juzgar, ¿sale? Entonces, la ciencia jurídica posee particularidades como la normatividad que ya vimos, la bilateralidad, ya lo pude decir, la coercibilidad, la exterioridad y la sistematización. Esto de acuerdo a García Mainés. El derecho como tal es el objeto central de la ciencia jurídica, ¿vale? Si fuera una flor, sería el botón, el derecho sería el botón, ¿vale? Y se va a estudiar como un sistema normativo vigente y no como un fenómeno social o como un ideal. Es directamente un sistema normativo y tengo que estudiar estas normas para saber qué tanto aplican, ¿vale? Y la teoría del derecho, al final, va a analizar conceptos tales como la norma y la validez, la filosofía va a cuestionar fundamentos y entre ellos está la justicia y la relación con el derecho y la moral. Aquí la pregunta es, ¿qué es la justicia? Y aplicado a esto, ¿la justicia tiene una relación con la moral? ¿Por qué? Déjamelo en los comentarios, me gustaría saber tu opinión. Y como siempre, te invito a que te suscribas, que des clic en la campanita para que te avise cuando hay nuevos videos. Y si este contenido te ha servido, más allá de que te haya gustado, espero que te haya servido. Y si fue de tu gran o total utilidad,
te invito a que lo compartas, ¿vale? Vamos a enseñar derecho de una manera un poco más chueca. Aquí enseño mi manera, pero puedes cuestionar mis métodos, jamás mis resultados. Yo soy Moni, tu profe TDHera, y nos vemos en un siguiente video. Bye. Se murió.